en este Summit Internacional de Cardio-Oncología y Cuidado Cardiovascular de la Mujer. Como ustedes saben, cada vez más tenemos data de que el riesgo cardiovascular evaluado por género y las complicaciones derivadas tanto de la enfermedad oncológica como de la enfermedad cardiovascular van de la mano y en aumento. Para el 2030, la enfermedad oncológica se proyecta que superará a la enfermedad cardiovascular en mortalidad. Pero al tener estos factores de riesgo compartidos, es posible que estos dos escenarios estén conjuntos. Por eso, la misma epidemiología, la misma presentación de este tipo de pacientes nos ha llevado a que definitivamente las supraespecialidades volvamos a la esencia de la medicina, volvamos a la esencia de la prevención, volvamos a la esencia de lo simple para prevenir lo complejo. Y en la medida en que nuestro paciente nos lo vaya exigiendo en su comorbilidad, vamos a tener que definitivamente juntarnos como equipo, ¿sí?, para darle la mejor medicina desde un punto de vista personalizado a nuestra paciente individual y a nuestra paciente que suma los dos riesgos. Entonces, bienvenidos a este Summit. La agenda académica está muy nutrida. Vamos a pasar por las diferentes patologías cardiovasculares y los diferentes escenarios que tenemos para el tratamiento de esta condición en las mujeres. Entonces, quisiera también agradecer al grupo de medicina nuclear de la Fundación Cardioinfantil y a la doctora Karen Dueñas, que ha sido líder y seguirá siendo líder de nuestros eventos aquí en la Fundación Cardioinfantil, y ella ha trabajado arduamente para que este Summit de hoy sábado culmine, digamos, con éxito y con gran rigor académico, como siempre nos ha caracterizado. Entonces, muchas gracias por estar aquí y vamos a dar inicio a nuestra primera sesión. Nuestra primera sesión vamos a hablar sobre eventos como el síndrome coronario agudo, las arritmias cardíacas, la cardiotoxicidad y el riesgo cardiovascular diferenciado por género. Tenemos el gusto de tener hoy aquí para presentar síndrome coronario agudo en el paciente oncológico, trombosis versus sangrado, existen diferencias de género. Esta conferencia va a estar dictada por el doctor Fernán Mendoza. El doctor Fernán Mendoza, muchas gracias por estar aquí, especialista en medicina interna, cardiólogo, cuidado intensivo cardiovascular y bioética, máster en cardiología, es past president de la Sociedad Colombiana de Cardiología, fellow del Colegio Americano de Cardiología y director de posgrado de cardiología de adultos de la Universidad del Bosque. El doctor Fernán Mendoza trabaja en la Clínica Chayo y siempre nos acompaña en nuestros eventos acá. Bienvenido, doctor Mendoza, y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias al comité organizador por esta invitación, Carlos, Karen, que de acuerdo, una líder impresionante en todo lo que has trabajado y ahora sigues trabajando en cardiología. También agradecer la asistencia de todos ustedes, especialistas, cardiólogos que vienen de otros países. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante, y es ese tema de la enfermedad coronaria en los pacientes que tienen una patología tumoral. Puntos importantes introductorios. El cáncer, su tratamiento, lo que se ha visto es que se asocia de manera importante, y durante el transcurso de todo este simposio lo vamos a ver, con la presencia de tener enfermedad coronaria, y lo más importante es que es una causa importante de mortalidad. Se le sumaría un problema adicional al que se tiene con la patología del cáncer.
pero al mismo tiempo muchos pacientes que van a sobrevivir a esa patología, hombres y mujeres, dentro de sus años siguientes pueden padecer enfermedad coronaria. Ese estado de inflamación crónica del cáncer va a asociarse con eventos tromboembólicos que pueden ser venosos o arteriales. Ese mismo tratamiento oncológico, como vamos a ver, puede causar alteraciones y cuando uno ve el comportamiento de la enfermedad coronaria en la mujer, hay mucha parte de la fisiopatología que pudiera explicar ese tema, como la presencia de alteración endotelial, el tema del vasoespasmo, también la enfermedad aterosclerótica que puede avanzar, pero también hemos visto que se comparten factores de riesgo muy similares, o sea, uno ve factores de riesgo para padecer ciertos tipos de cánceres, tabaquismo, hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad, y son los mismos factores de riesgo que se tienen para la enfermedad coronaria. Y ya la presencia del problema del cáncer y tener comorbilidades asociadas como la anemia, alteración de la oxigenación, hiperviscosidad, pudieran desencadenar este evento. Hay unos tipos de cánceres, y el grupo de oncología y hemato-oncología que maneja este tema, que se asocian más con eventos coronarios agudos, pulmón, próstata, mama. Esos pacientes pueden tener un alto riesgo isquémico, pero también siempre, independiente de que estemos asociados con el cáncer, siempre en enfermedad coronaria estamos manejando ese balance entre riesgo isquémico y riesgo de sangrado, pero en este tipo de pacientes esa balance hay que evaluarlo con más detalle. Un registro español establece que las neoplasias más frecuentes en hombres que pudieran estar asociados con eventos coronarios, próstata, colon, pulmón, vejiga, y en mujeres, mama, colon, útero y pulmón. Además, pacientes con diagnóstico de cáncer, como les he comentado, tienen ese riesgo de presentar un evento coronario, pero también se han visto pacientes que llegan con eventos coronarios durante su hospitalización. Si nosotros indagamos más, un porcentaje de ellos tienen patologías tumorales, pero también hay un gran problema que muchos pacientes que hacen el evento coronario agudo también y ya han padecido un evento coronario, posiblemente su enfermedad no ha sido resuelta. Entonces, en ese contexto y en ese equilibrio que vemos nosotros entre los factores de riesgo, ya sabemos que hay unos factores que les he comentado que comparten, pero hay un común denominador que es el estrés oxidativo, la parte de inflamación, proliferación celular, apoptosis, angiogénesis, que pudiera explicar las dos alteraciones, llámese neoplasia o enfermedad aterosclerótica. Entonces, importante, y esta gráfica nos ayuda mucho para ver factores de riesgo que comparten, los que les comenté principalmente. Tenemos que tener muy en cuenta el tipo de cáncer y la terapia que ese paciente está recibiendo, el contexto de la patofisiología que ya les comenté, y hay ese balance entre riesgo de sangrado alto y riesgo trombótico alto que pueden tener estos pacientes. Entonces, en este riesgo de sangrado alto, muchos de ellos se pueden presentar con cuadros de alteración de las plaquetas, trombocitopenia, disfunción plaquetaria, alteraciones de la coagulación sumadas a la alteración de las plaquetas o no, el mismo que sea un tumor que por su característica predisponga también al sangrado. Muchos de ellos van a necesitar terapia anticoagulante si generan una enfermedad tromboembólica venosa, y el otro escenario es el paciente que tiene riesgo trombótico alto. Entonces, siempre hay que tener en cuenta ese equilibrio. Revisando las principales causas de enfermedad coronaria en la mujer, que siempre hay que tener en cuenta la enfermedad aterosclerótica, pero ellos pueden presentar un comportamiento diferente a la enfermedad aterosclerótica, y es lo que se llama, por ejemplo, cuando hacen angina sin lesiones obstructivas, el INOCA, o cuando hacen un infarto sin lesiones obstructivas importantes, que es el MINOCA, que necesitamos nosotros profundizar para ver cuál fue el diagnóstico. Entonces, es importante conocer esas diferencias de género que están presentadas en relación al comportamiento de esa enfermedad aterosclerótica, que no está de más conocerlas cuando estamos en el contexto del paciente que llega con el evento coronario agudo y tiene de base un evento o un cáncer que puede estar diagnosticado en tratamiento, o que ya terminó por lo menos unos ciclos de tratamiento. Entonces, estos pacientes se ven expuestos a estos compromisos a nivel del sistema nervioso central, ataques cerebrovasculares, a nivel vascular periférico,
a nivel tromboembólico, tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, pero lo que quiero resaltar es el tema es el infarto agudo del miocardio. Entonces, lo interesante o lo más importante es que cuando el paciente nos vemos enfrentados al diagnóstico de cáncer, debiera tener una evaluación, y eso lo vamos a ver en las diferentes conferencias, de una evaluación de riesgo de sus factores, porque la patología de cáncer necesita un tratamiento, pero debemos saber el riesgo que tiene ese paciente de presentar un evento coronario. Entonces, en ese análisis del tipo de quimioterapia, de si va a necesitar radiación, y ahí nos vemos nosotros a ver si la presentación, dependiendo de los síntomas y síntomas, es una cardiopatía isquémica, una enfermedad cerebrovascular, compromiso arterial periférico o enfermedad tromboembólica. Entonces, en estas dos diapositivas quiero resaltar la importancia de hacer una evaluación clínica en ese grupo de pacientes. Vean ustedes todos esos factores de riesgo. Pudiéramos nosotros definir qué tipo de quimioterapia que pudiera tener una potencialidad de alterar la parte vascular, principalmente coronaria, y dependiendo de esas evaluaciones de riesgo nosotros podíamos definir, ojalá hiciéramos el diagnóstico de manera temprana antes que el paciente ingresara con un síndrome coronario agudo. Entonces uno pudiera ver ahí que si el paciente amerita una angiografía coronaria para saber si tiene enfermedad coronaria y saber cuáles son los tratamientos que están más relacionados con el compromiso coronario, con el compromiso cerebrovascular, vascular periférico o tromboembólico venoso. Lo mismo sucede cuando el paciente dentro de su tratamiento necesita o tiene indicado tratamiento de radioterapia. Entonces hay que ver si el compromiso es a nivel pericárdico, enfermedad valvular, compromiso cardiomiopático, arritmias o enfermedad coronaria que también puede estar asociado. Entonces es importante el conocimiento porque vean ustedes, ese número de medicamentos se puede manifestar con angina, infarto agudo del miocardio. Esos pacientes pueden presentar síndrome de Takotsubo asociado con la medicación, ataque cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, y entonces nos tocaría a nosotros individualizar y por eso el manejo multidisciplinario con el grupo de hematología, oncología y cardiología clínica con el objetivo de sentarnos a definir cuál es el tratamiento tiene y ver la fisiopatología que pudiera generar ese evento coronario, llámese que estuviera mediado por vasoespasmo, por trombosis aguda, por daño endotelial o por lo que llamamos nosotros enfermedad coronaria acelerada. Ejemplos claros ahí que, por ejemplo, la utilización de 5-fluoromacilo, angina, vasoespasmo, infarto, Takotsubo o miopatía, o de pronto cisplatino, angina, vasoespasmo, infarto, trombosis coronarias o enfermedad coronaria progresiva. También podemos nosotros clasificar en esta nueva clasificación que se llama de síndromes cardiooncológicos, entonces uno pudiera decir muchos de los pacientes van a estar en el tipo 2 o en el tipo 1, el tipo 2 son pacientes cánceres asociados con los tratamientos que causan con enfermedad cardiovascular. Entonces voy a comentarles un caso clínico de manera rápida, este es un caso que nosotros tuvimos, una mujer de 60 años, hipertensa, diabética, vino con un cuadro de dolor torácico, tenía el antecedente de estar tratada para un cáncer ovárico hace 6 meses y venía en tratamiento con quimioterapia. En ese momento a veces lo ideal es tener un resumen de historia clínica para saber qué venía, en qué estadio está la enfermedad y cuáles son las recomendaciones que oncología había establecido. Venía tomando por lo menos para la parte cardiovascular aspirina, atorvastatina, metformina, losartán y metoprolol. Examen físico, el que ven ustedes ahí, un electro que se interpretó como un electro normal o no diagnóstico, una troponina I de alta sensibilidad 800, entonces no había duda que la paciente estaba haciendo un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, hemoglobina de 12, pero el recuento de plaquetas 45.000. Entonces, si nosotros recordamos las guías, esta es una señora que pudiéramos clasificar síndrome coronario agudo en una categoría de alto riesgo en el cual vamos a hacer un procedimiento o necesitamos un procedimiento invasivo en las siguientes 24 horas. Pero se nos establecieron estas preguntas como el grupo de hemodinamia. ¿Será que la pasamos? ¿Cuál es ese nivel de plaquetas? Con ese nivel de plaquetas, ¿ese paciente tendrá algún riesgo de sangrado con el procedimiento? Para el cateterismo, algunas recomendaciones con relación a la vía, uso de antiplaquetarios, la heparina durante el procedimiento, habrá que transfundirle plaquetas para hacer el procedimiento diagnóstico, habrá que utilizar agonista del receptor de trombopoyetina, de pronto el trombopac. Si hay necesidad de hacer la intervención coronaria percutánea, un stent convencional, que ya no se utilizan casi, el stent metálico,
o necesitaría un stent medicado. Si hay cirugía de puentes, qué recomendaciones, si necesita ser trasladada inmediatamente, y también hay que pensar, si ya se puso una terapia antiplaquetaria, la duración de esa terapia. Entonces, ese equilibrio hay que analizarlo, riesgo isquémico y riesgo de sangrado, las características del paciente, y entre esas características está la edad, y ser mujer le imponen en algunos algoritmos o puntajes de riesgo algo adicional. Pero vean ustedes que hay que analizar la presentación clínica, si estamos ante un síndrome coronario crónico o agudo, las comorbilidades, si tiene falla renal. Yo le agregué un cuadrito ahí, tenemos el problema nosotros, en este caso la trombocitopenia, y siempre el riesgo de sangrado es algo que vamos a tener inherente, independiente que ese paciente tenga ahora la trombocitopenia asociada por la enfermedad coronaria. Cuando uno habla de riesgo de sangrado, hay una gran dificultad, o siempre hay una gran dificultad, porque los diferentes definiciones de riesgo de sangrado cambian dependiendo de los diferentes estudios. O sea, si yo hago una clasificación de riesgo de hemorragia por TIMI, posiblemente se parece, pero no es igual a si aplico el gusto, pero cada estudio clínico, vean ustedes ahí, tiene una manera de definir el sangrado. Por eso, en el 2011, liderado por la doctora Rosana Merán, se establecieron una manera de estandarizar, y es el puntaje que se utiliza en este momento en la mayoría de los estudios clínicos, que de pronto ustedes los conocen, que es las escalas de definición de sangrado de tipo 0, 1, 2, 3, 4 y 5, con el objetivo de tratar de estandarizar y saber que todos estamos hablando el mismo idioma. Pero ya nosotros sabemos si un paciente sangra durante un evento coronario agudo, independiente que esté asociado con cáncer o no, independiente que sea mujer o hombre, ese riesgo de sangrado se incrementa. Y cuando uno se pregunta por qué sangrar durante un evento coronario incrementa la mortalidad, las causas son varias, pero podríamos mencionar la más importante, bueno, el episodio de hipotensión, choque en el paciente, el contexto de la anemia, la necesidad de la transfusión es deleteria durante el síndrome coronario agudo por todo el componente inflamatorio que tiene transfundir pacientes, o necesidad, si sangra, de poder o tener que retirar o disminuir la terapia antiplaquetaria con el riesgo de que haya una trombosis del stent si este se colocó. Y toda esa suma de factores puede incrementar la mortalidad de los pacientes. Esta es la explicación por qué el sangrado, y si ese sangrado motiva una transfusión, pudiera incrementar la mortalidad en los pacientes. Hay tablas que nos orientan dependiendo de los factores de riesgo, dependiendo del tipo de cáncer, dependiendo si el paciente tiene alteración plaquetaria, si está recibiendo tratamiento antitrombótico, nos establece el riesgo de sangrado mayor de ese paciente a los 30 días. Por eso sí es importante tener algunas escalas que nos orienten, las diferentes guías. Por ejemplo, esta reciente establece también con ese grupo, que es el grupo BAR, el consorcio, establecer, y vean ustedes ahí, anoto en la flecha, tener trombocitopenia o tener una enfermedad tumoral. Estos son otros puntajes de riesgo, que este es el registro Grace que estableció, este es otro que se utilizó, y vean ustedes que ahí aparece el género como un efecto, le da 8 puntos a la mujer, y medicaciones antitrombóticas que no tenemos nosotros acá, como la utilización de ivalurina, o sea que no sería muy útil la utilización de ese puntaje. El CRUSEI, que es mandatorio en todos los pacientes que llegan con síndrome coronario agudo para establecer su riesgo, y vean que entre las variables aparece, además de la falla cardíaca, también la mujer, la frecuencia cardíaca y depuración de creatinina. Por eso siempre debemos preguntarnos cuáles estrategias nosotros vamos a tener para disminuir ese riesgo de sangrado en ese grupo de pacientes. Entonces hay estrategias farmacológicas, estrategias relacionadas con el procedimiento y la parte de la tecnología. Pero volviendo al caso clínico, nos tocó ir a revisar, porque inicialmente el grupo de hemodinamia dijo, no paso al paciente hasta que no le transfundan plaquetas. Esa era una posición. Cuando tenga unas plaquetas de seguridad mayor de 100 lo transfundo. Entonces nos toca volvernos y a revisar el tema. Este es un protocolo del MD Anderson, y ellos establecen de que si el paciente está en un score de riesgo y no es muy alto, posiblemente ese paciente, será que lo podemos dejar en manejo médico, pero si está en un riesgo alto como el paciente, descartemos otras causas como el síndrome Takotsubo, pero si ya estoy definitivamente que el paciente tiene enfermedad coronaria, deberíamos hacer una junta. Y vean ustedes que es importante esa junta médica, cardiología clínica, hemodinamia y el grupo de hemato-oncología, para poder definir de acuerdo al recuento de plaquetas y la antiagregación plaquetaria. Entonces
Entonces puede ser que el paciente lo podríamos dejar en manejo médico, definir cuál stent vamos a hacer o qué procedimiento, y si el paciente ya tiene unos, por ejemplo, si va para cirugía con mayor de 50.000 plaquetas, pudiera ser. Entonces uno revisa y vean ustedes cuando uno le pregunta, bueno, y ese concepto de transfundir profilácticamente plaquetas, y ahí colocan la transfusión de plaquetas profilácticas no está recomendado para pacientes que necesitan un cateterismo con trombocitopenia, a menos que sea una recomendación por un grupo, y ese grupo de estas indicaciones en las cuales que pareciera, no hay duda que pudiera ser útil, que sean menos de 20.000 y tengan estas condiciones como fiebre, leucocitosis, una caída rápida de ese conteo plaquetario o una alteración adicional de la coagulación, o que tenga menor de 20.000 pero tenga una alteración como esos tumores sólidos. Lo mismo sucede en el escenario de transfusión de plaquetas, que sí se podrían sugerir si el paciente tiene o desarrolla un sangrado durante o después del procedimiento de cateterismo. Ya tiene una indicación porque el paciente está sangrando. Y vean ustedes de que entonces se recomienda de que la utilización de heparina intraprocedimiento, que en promedio va de 50 a 100 unidades por kilogramo de peso, se disminuya a 30 a 50. Pacientes que tienen menor de 50.000 habría que monitorizarlos, y los cuidados sí habría que hacerlos con plaquetas menores de 30.000. Entonces, si el paciente va a ser revascularizado, establecer y evaluar con ese grupo multidisciplinario cómo va a ser esa terapia antiplaquetaria dual en plaquetas menor de 30.000. La aspirina, que es otra gran pregunta, y todo el mundo quita la aspirina con plaquetas de 50, 60.000. El límite que comentan la mayoría de las guías son 10.000, que pudiéramos nosotros de 10.000 hacia adelante, pudiéramos libremente, sin problemas, dejar la aspirina. Y ya entre 30.000 y 50.000, la terapia antiplaquetaria no es un problema, pero sí se recomienda que el antiplaquetario que utilicemos en ese escenario sea el clopidogrel. No se recomienda prasugrel, no ticagrelor, porque el riesgo de sangrado es mayor, y lógicamente durante el procedimiento no utilizar inhibidores de la glicoproteína 2B3A, por ejemplo, como tirofidán. Eso quiere decir que todo el que tenga 50.000 hacia arriba, de pronto este análisis no. Entonces, menor de 50.000, ya después entonces vendría el contexto de cuánto tiempo lo voy a dejar, y aparecen condiciones que no las hacemos o hace rato no se ven, pero se pudieran hacer, que si el paciente tiene algo pendiente o el riesgo de sangrado, de poder solamente hacer una angioplastia sin colocar ningún stent, o colocar un stent convencional si hay necesidad de un procedimiento en esos 4 meses, pero ahora estos stents de última generación pudieran utilizarse porque se pudiera cortar esa terapia antiplaquetaria. Hay un punto importante, y es la utilización, y eso el grupo de hemodinamia lo sabe, utilizar todas estas estrategias de ultrasonido intravascular o tomografía de coherencia óptica que permiten de que el procedimiento sea realizado con una exactitud y una precisión para evitar el componente mecánico que pudiera generar un riesgo de trombosis si la terapia antiplaquetaria hay que retirarla. Y no, ellos dicen ahí que no hay un nivel mínimo para hacer un procedimiento diagnóstico. Todo esto es la parte de intervención. Y dan otros datos adicionales en relación si el paciente tiene una sobrevida menor de 1 año, si llega con un evento coronario, dice que sí debe ser intervenido, pero si el paciente tiene un síndrome coronario agudo, reúnanse con el grupo para ver si se optimiza ese manejo médico y posiblemente no tenga indicación de llevarlo a una parte de intervención, o utilizar tecnologías como reserva de flujo fraccional si es una lesión intermedia, para ver si no necesita intervención. Vuelve a comentar las recomendaciones en la parte de intervención, y posintervención la utilización de estos procedimientos para optimizar la terapia antiplaquetaria y que el procedimiento sea exacto. Entonces, ¿qué mensajes finales, ya que el tiempo se está agotando? Nos vemos enfrentados a esta situación, y ¿qué tal el doctor Izaza, que maneja cuidado coronario? Esto se está presentando y se va a presentar con frecuencia dependiendo si nuestro servicio tiene un grupo de hemato-oncología y se hospitalizan estos pacientes. Entonces, esto va en aumento, la población de pacientes cardio-oncológicos va en aumento, hombres y mujeres. La presencia de factores de riesgo de enfermedad coronaria en estos pacientes es importante. Idealmente deberíamos nosotros hacer una estratificación previa para poder tratar a esos pacientes antes que lleguen con los eventos coronarios agudos. El mecanismo proinflamatorio y procoagulante están involucrados, y en presencia de un síndrome coronario agudo con y sin elevación del ST, se deben seguir las guías establecidas, llámese con elevación del ST, intervención con área percutánea, pero las decisiones deberían ser tomadas en un grupo multidisciplinario
donde interviene hematología, oncología, cardiología clínica, cardiología intervencionista, cuidados intensivos, para tomar decisiones que deben ser o pueden ser individualizadas dependiendo del tipo de cáncer, dependiendo del tratamiento, dependiendo de esos niveles de plaquetas, dependiendo si tiene alteraciones de coagulación, dependiendo de ese balance entre riesgo trombótico y riesgo hemorrágico. Y definitivamente, porque este es un contexto de la mujer, yo diría luego hacer una revisión que las mujeres no hay ninguna diferencia en ese contexto. Ese riesgo es presente en los tumores que están asociados con ellas y deberíamos volver a lo mismo, tratar de establecer un diagnóstico temprano para evitar que ese paciente no nos llegue con un evento coronario agudo, que es un escenario de bastante cuidado y que solamente el grupo multidisciplinario pudiera aportarle de manera individualizada el mejor tratamiento para nuestro o nuestra paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mendoza. Y les cuento que el doctor Mendoza es nuestro expresidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología, con quien hemos trabajado de manera ardua en todo lo que es riesgo cardiovascular con énfasis en la mujer. Entonces, como se dan cuenta, hoy la cardioinfantil se viste de rojo y rosado, ¿cierto? Vamos a estar hablando de la salud cardiovascular de la mujer y cardiooncología y todos estos temas tan interesantes con diferenciación de género. Entonces, para continuar, nos acompaña el doctor William Bautista. Su conferencia se llama Arritmias cardíacas y cardiotoxicidad, retos en el manejo. ¿Existen diferencias de género? El doctor William Bautista es especialista en medicina interna, cardiología, epidemiología y es electrofisiólogo cardiovascular. Es candidato al máster del ritmo cardíaco con la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, España. Tiene un diplomado en investigación clínica aplicada con la Universidad de La Sabana aquí en Bogotá y es electrofisiólogo cardiovascular de la Universidad de McGill en Montreal, Quebec, Canadá. Bienvenido, doctor. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al comité organizador. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a discutir en estos 20 minutos perdón, un tema que a nivel personal me parece retante para un cardiólogo intervencionista y es todo lo que tiene que ver con el tratamiento invasivo de las arritmias en pacientes que están en tratamiento con quimioterapéuticos o que tuvieron tratamiento con quimioterapéuticos. Esto pues es un tema que no es fácil de abordar, sobre todo cuando uno pretende hacer una terapia invasiva. Y hay que tener en cuenta que nuestras terapias ofrecen varios niveles de atención para los pacientes. Uno, y el principal de todos, es impactar en la calidad de vida de los pacientes. Hay muchas arritmias que, a pesar de que no aumentan el riesgo de mortalidad a corto ni largo plazo, pueden hacer que la vida de un paciente sea con una muy mala calidad de vida y que los tratamientos se restrinjan, como es el caso de algunos tipos de cánceres. Otro tipo de intervenciones en electrofisiología buscan aumentar la expectativa de vida de los pacientes, como lo son todo lo que tiene que ver con dispositivos implantables en prevención de muerte súbita. Bueno, hay otro aspecto que me parece importante y es que no es usual que a uno le remitan un paciente para una intervención invasiva para el manejo de una arritmia, especialmente hablando de pacientes bajo el tratamiento de quimioterapia. Digamos que los médicos oncólogos, hematólogos, no toman, digamos, esta alternativa como de primera mano, pero les voy a presentar un caso. Son dos casos clínicos que les voy a comentar rápidamente. Este es un primer paciente de 66 años que tenía un diagnóstico oncológico de síndrome mielodisplásico de alto riesgo. Este paciente durante las terapias de quimioterapia desarrollaba una taquicardia supraventricular incesante, duraba más de 12 horas y tenía la limitante que no podía presentar pues, un tratamiento completo. Pues honestamente uno intenta todo, antiarrítmicos, orales, endovenosos, impregnarlo, pero aún así el oncólogo pues fue insistente en que lo pasáramos a un procedimiento. El problema, como ya lo discutió muy ampliamente el doctor Mendoza, nuevamente era que tenía 26.000 plaquetas y pues una arritmia que lo único que va a hacer es impactar en su calidad de vida claramente. Desconozco claramente el pronóstico de la patología oncológica, pero por lo que se me comentó, era de buen pronóstico. Entonces lo pasamos, pues un caso mío que lo hice en otro sitio, trabajé en una clínica oncológica, se le hizo su ablación, se mandó a la UCI y crónica de una muerte anunciada,
derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, tocó volverlo a bajar, hacer una punción pericárdica, bueno, pero finalmente pues se resolvió. Con este paciente lo que habían conceptuado era hacerle transfusión de plaquetas antes, durante y después, pero sin duda alguna existe algo más que uno no puede ver como intervencionista que pone a estos pacientes en riesgo de que tengan una complicación, ¿no? Otra cosa es que el comportamiento de las arritmias en los pacientes durante quimioterapia suele ser más insidioso. Son arritmias que inician más fácil, ¿no? Las propiedades de conducción del corazón seguramente deben cambiar de alguna forma y hacer que esto no sea como en un paciente que no está expuesto a quimioterapia. Este es otro caso clínico, es un paciente de 53 años con una leucemia linfocítica crónica que tenía episodios nuevamente incesantes de taquicardia supraventricular que iniciaban durante la administración de quimioterapéuticos. Vemos una taquicardia QRS estrecho, RR regular, con RP corto, que me remitieron después de 3 procedimientos fallidos para realización de una ablación. Sin embargo, lo que se puede ver es que es una arritmia, esto era una taquicardia auricular paragisiana, aquí vemos el GIS, como se puede ver acá en los puntos amarillos, y los puntos de ablación fueron a menos de 1 centímetro. Son nuevamente arritmias de comportamiento no predecible que limitan las conductas terapéuticas durante la quimioterapia. Vamos a hablar un poco de cardiotoxicidad. La cardiotoxicidad pues, está definida como la producción de un daño en la función cardíaca nueva o el deterioro de la función cardíaca previa durante un tratamiento quimioterapéutico. Hay un grupo de trabajo grande que estudia esto, estudian predictores, estudian tratamientos, estudian intervenciones para evitar que se produzca la cardiotoxicidad y ha establecido que se puede clasificar de 3 formas, en leve, moderada y severa, pero sin embargo, si ustedes se fijan, todo está diseñado para mediciones de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y presencia de elevación o alteración de los biomarcadores. La parte de las arritmias, como todo en cardiología, pues es una parte menos estudiada, que tiene estudios más pequeños, tal vez no llegan a ser más que series de casos, no hay estudios aleatorizados. Los quimioterapéuticos producen diferentes tipos de arritmias que para algunos autores es considerado en sí solo cardiotoxicidad, incluso pequeños cambios en el electrocardiograma, como es el aumento del QT, aumento de la dispersión del QT, aparición de extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular no sostenida e incluso torsade de Pons, son marcadores que lo deben hacer pensar a uno antes de un cambio estructural o aparición de realce tardío en una resonancia o caída de la fracción de eyección en que existe o va a haber cardiotoxicidad. Digamos, los quimioterapéuticos actúan en diferentes partes del organismo produciendo arritmias o facilitando la producción de síntomas relacionados con los aspectos electrofisiológicos. O sea, a nivel autonómico, las antraciclinas, el platinio, los alcaloides derivados de la vinca, a nivel del miocardio, directamente dañando el miocardio, las antraciclinas, los inhibidores de receptores a nivel de los potenciales de acción, o produciendo o acelerando la isquemia, como es el 5-fluoracilo. Entonces, ¿qué mecanismos electrofisiológicos pueden estar relacionados con el uso de quimioterapéuticos y la aparición de arritmias auriculares, arritmias ventriculares, prolongación del QT, bradiarritmias, que es otra patología importante? Yo creo que es como lo más común, que los pacientes sean remitidos para implante de dispositivos de estimulación posterior a tratamientos quimioterapéuticos. Entonces, en esta tabla podemos ver toda la asociación que existe en 3 niveles de arritmias. Entonces, no. En cuanto a las arritmias auriculares, vemos que la arritmia más común sigue siendo la fibrilación auricular. Hay una asociación fuerte con las antraciclinas, con los agentes alquilantes como el melfalán, todas estas sustancias que se usan previo a trasplantes de médula ósea o células hematopoyéticas, o el uso de talidomida. Las arritmias ventriculares, hay series de casos donde, como les contaba, relacionadas con los inhibidores de tirosina quinasa, en donde se han documentado varios mecanismos de producción de taquicardia ventricular, extrasistolia ventricular, incluso torsión de puntas. Clásicamente los inhibidores de tiroxina quinasa también se han relacionado con la prolongación del intervalo QT.
Entonces, podemos decir que las arritmias se producen durante la quimioterapia por 3 mecanismos diferentes. Uno es el efecto directo sobre las células miocárdicas. Esto, digamos que uno puede tener una idea cuando empieza a hacer mediciones de marcadores séricos de la función cardíaca. El BNP, el proBNP, el aumento de la troponina sin clínica pues, de síndromes coronarios u otra causa que la pueda explicar, la aparición en el curso de cardiopatía dilatada isquémica y no isquémica y el aumento de las presiones de llenado podría llegar a producir fibrilación auricular porque ponen estrés a la aurícula izquierda. Otro mecanismo es la inducción de isquemia miocárdica y espasmo coronario. Entonces hay que saber el punto de partida del paciente. Si el paciente ya tenía una enfermedad coronaria estable y fue a quimioterapia, pues hay ciertas sustancias que podrían acelerar la aparición de arritmias secundarias a la producción de isquemia. Entonces, digamos que cada vez que un paciente se expone a un quimioterapéutico que aumente la isquemia, que produzca isquemia, que estrese, digamos, el consumo de oxígeno, podría ayudar a crear fisiopatología para que se formen circuitos de reentrada, como lo son, pues ese es el sustrato para que exista una taquicardia ventricular. Esto se ha visto y se ha relacionado y se reporta con agentes alcalinos, cisplatinos, ciclofosfamida y fosfamida melfalán, y con el 5-fluoracil. 3, ahí puede existir un mecanismo que altere a nivel de los canales, alterando la repolarización y produciendo prolongamiento del QT y desencadenando una taquicardia ventricular, que puede ser una taquicardia ventricular polimórfica, que pues obviamente todos sabemos las consecuencias de esto. Esto se relaciona más con los taxanos y con los inhibidores de microtúbulos, aunque eso no lo muestro acá. Existen unos agentes que actúan directamente sobre las centrales eléctricas del corazón y pueden cambiar las propiedades de conducción. No solamente, digamos, a nivel del nodo sinusal, podrían acelerar la aparición de disfunción del nodo sinusal, a nivel del nodo auriculoventricular y GIS podrían producir alteraciones infragisianas que requieran implante de dispositivos y esto pues se ha reportado en los 90s, en los 2000 yo no encontré, digamos, un reporte claro de asociación de algún agente quimioterapéutico con la conducción a nivel del nodo auriculoventricular y puede aparecer bloqueo de rama izquierda y derecha durante el tratamiento, sobre todo con taxanos, placlitaxel. Entonces, hay alteraciones del electrocardiograma por diferentes quimioterapéuticos. Digamos, las antraciclinas han sido históricamente el grupo de quimioterapéuticos más estudiados, específicamente la doxorubicina. Se estima que el 8% de los pacientes con dosis acumuladas mayores a 450 miligramos por metro cuadrado van a tener cardiopatía dilatada relacionada con esta infusión posterior al primer año y hasta el 10.3% de los pacientes podrían presentar fibrilación auricular en relación al tratamiento con doxirubicina. Este es un estudio muy bonito donde hay 29 pacientes, el 60% son mujeres en edad entre 45 más o menos 15 años, a los cuales se les aplicó doxorubicina con una dosis promedio de 278 más o menos 112 miligramos por metro cuadrado. Y lo que hicieron en este estudio fue ponerle un holter después de la primera dosis y al final del tratamiento de 24 a 48 horas. ¿Ellos qué encontraron? Que hasta el 65% de los pacientes tenían aparición de arritmias después del primer holter. 42% de estas arritmias eran supraventriculares después de la primera infusión, 31% de extrasistolia ventricular, 14% de los pacientes presentaron taquicardia sinusal sin otra causa o explicación y hasta un 10.3% de los pacientes presentaron fibrilación auricular, sin menospreciar que el 31% presentaron una combinación de arritmias durante la infusión de doxorubicina. En este otro estudio donde se evaluaron pacientes expuestos a epirubicina, ellos documentan que si yo tomara un electrocardiograma, midiera el QT corregido al inicio y lo volviera a medir después de 3 horas, hay una dispersión de la medición del QT, hay una diferencia, entonces restamos el intervalo más grande del más pequeño y esto se llama pues dispersión del QT y esto en sí puede ser proarrítmico, esto puede gatillar aparición de arritmias ventriculares importantes, de tal forma que la medición, el rastreo, el seguimiento y la monitoría, no solamente en la parte aguda, sino durante el tratamiento, es muy importante en cuanto uno habla de arritmias y cardiotoxicidad.
Hay factores relacionados, digamos, con la aparición de arritmias, como es el tener la edad mayor a 63 años, la dilatación de la aurícula izquierda mayor a 33 centímetros cuadrados, específicamente ese número, pues lo evaluaron en un par de estudios donde se expusieron pacientes a agentes alquilantes y se determinó que tener una aurícula izquierda dilatada, pues así sea levemente, puede producir aparición de arritmias con un riesgo relativo de 2. En este otro estudio, en donde se llevaron los pacientes a trasplante de células hematopoyéticas periféricas, ellos reportan una serie de 983 pacientes, en donde la mayoría de los pacientes eran hombres. Aquí están los diagnósticos oncológicos, aparentemente sin ninguna comorbilidad relacionada con arritmias, en donde a partir de la infusión se detectó que 78% de los pacientes presentaron fibrilación auricular, 13% flúter auricular, 8% taquicardia supraventricular y menos del 1% taquicardia auricular multifocal. Esto es importante porque cuando los pacientes son llevados a este tipo de trasplantes están expuestos a sustancias quimioterapéuticas fuertes que pueden alterar las propiedades de conducción eléctricas previo a una alteración de la función y de la estructura cardíaca. También se determinan que factores de riesgos para desarrollar este tipo de arritmias, principalmente fibrilación auricular, es tener una edad mayor a 63 años, como se puede ver acá, una historia previa de algún tipo de arritmia, tener una alteración de la conducción a nivel del electrocardiograma, especialmente la conducción auriculoventricular, no discriminan cuál. Claramente en pacientes sometidos a este tipo de trasplantes, los que presentan arritmia, tienen más días de estancia hospitalaria y probablemente, como ellos especulan y dan de hipótesis en este estudio clínico, podrían tener desenlaces a corto plazo diferentes en cuanto a mortalidad. En cuanto a los antagonistas de los receptores ER2, que creo que hay una charla del doctor Guerra después, hasta el 1.2% de los pacientes que son expuestos a tratamiento con trastuzumab podrían presentar fibrilación auricular. Tengo entendido que esto depende también de la velocidad de la infusión de este medicamento, de la cantidad de exposición al medicamento. Digamos, los pacientes que tienen el uso de trastuzumab combinado con otro tipo de terapia se exponen más al desarrollo de falla cardíaca asintomática y claramente a aparición de nuevas arritmias. En cuanto a los inhibidores de tirosina quinasa, estos pueden llegar a prolongar el QT de forma importante y ser un gatillo para la aparición de arritmias ventriculares como la torsión de puntas. Los pacientes tratados con ibrutinib pueden tener una prevalencia hasta el 8% de fibrilación auricular y flúter. La prevalencia de fibrilación auricular claramente puede estar relacionada con la dosis y el tiempo de exposición. Las arritmias ventriculares por lo general tienen una prevalencia menor al 1%. En cuanto a los agentes inmunomoduladores, la talidomida se ha utilizado como un agente para el tratamiento del mieloma múltiple. El principal problema con este medicamento es la aparición de disfunción sinusal durante el seguimiento, bradicardia sintomática, pero al parecer esta es pasajera. Digamos, en mi experiencia, que no es mucha, son 7 años, no he visto un paciente remitido durante un tratamiento para un implante dispositivo por este medicamento. Existen, y les quería comentar, la importancia de la medición del QT que se debe hacer en las derivaciones D2 y B5 desde el inicio del QRS hasta donde acaba la onda T sin encontrar la onda U. Para poder hacer un seguimiento se acepta que es normal menos de 450 milisegundos en hombres, menos de 460 milisegundos en mujeres. El riesgo de torsión de puntas en pacientes expuestos a quimioterapéuticos empieza después de 500 milisegundos. Hay una zona gris entre 450 y 500, y cuando tenemos una dispersión del QT mayor a 60 milisegundos, debiéramos tener un ojo encima de ese paciente, que es más probable que tenga un evento de arritmia ventricular sostenido o no sostenido. Obviamente, si hay un incremento de más de 100 milisegundos del QT durante la infusión de algún quimioterapéutico, como ya hablamos, esto debiera ya ser considerado como cardiotoxicidad, solo la expresión de esto. Y finalmente, la fibrilación auricular, como vimos que es una arritmia que tiene la mayor prevalencia casi que en todos los grupos, y la exposición a varios tipos de quimioterapéuticos es muy común. Pero ¿qué hacer con la fibrilación auricular? Digamos, pues si la fibrilación auricular está durante el tratamiento de quimioterapia,
existen dos estrategias, ritmo o control de la frecuencia. Digamos que si es control de ritmo, se puede llevar al paciente a cardioversión o se podría llevar a ablación. Sin embargo, en pacientes con quimioterapia el beneficio es desconocido y evidentemente durante la ablación de fibrilación auricular el paciente tiene que estar con ACTs supraterapéuticos por mucho tiempo y el incremento del riesgo de sangrado podría ponerlo en un riesgo serio adicional. En cuanto al manejo farmacológico con antiarrítmicos, vemos que se recomienda a los agentes de clase 1C, en este caso el flecainide, que no tenemos en nuestro país, y la propafenona, pero hay que tener mucho cuidado con la interacción con los quimioterapéuticos, ya que esto podría deteriorar la función ventricular. En cuanto a la amiodarona, hay que tener cuidado con el prolongamiento del QT. En cuanto al sotalol y el dofetilide, igual hay que vigilar el QT. Pues estos medicamentos no están disponibles, pero cuando se usan se debe hacer de forma intrahospitalaria, dado su riesgo proarrítmico, especialmente si hay interacción con otro tipo de medicamentos. El medicamento que no se recomienda es el dronedarón. En cuanto al control de la frecuencia cardíaca, tampoco se recomienda la digoxina. Los anticálcicos no dihidropiridínicos hay que vigilar las interacciones y definitivamente los betabloqueantes son el medicamento de elección para el control de la frecuencia ventricular. Digamos, en cuanto a la anticoagulación, pues va a depender de los factores convencionales. Está el chat-BAS, que es lo que menciona este autor, pero sin embargo, os hago un llamado que el cáncer es una patología protrombótica y el umbral para usar anticoagulantes en estos pacientes debe ser más bajo. Este autor propone que si hay menos de 50.000 plaquetas, si hay más de 50.000 plaquetas, considere anticoagulación. Él deja abierto y hace la invitación a usar anticoagulantes orales, pero tener contraindicación con las interacciones que hay con los quimioterapéuticos, especialmente con el complejo enzimático de las citocromo. En cuanto a las plaquetas menores de 50.000, este grupo de trabajo también podría tener un lugar para el cierre percutáneo de la auriculilla izquierda, sobre todo si el paciente puede ser llevado a un procedimiento que involucra 40 minutos y puede ser expuesto a un régimen antiplaquetario posterior. Bueno, muchas gracias. Qué pena por un inconveniente técnico. Muchas gracias, doctor William. Excelente conferencia. Mire cómo cada vez nos metemos en un campo más complejo. De ahí la necesidad de formar equipos de trabajo en lo que tiene que ver este tema fascinante como es la cardiooncología. Y como les digo, para la próxima década será el tema de rigor en nuestros pacientes. El paciente que combina enfermedad cardiovascular y enfermedad oncológica, donde los escenarios se hacen complejos y necesitan equipos de trabajo conjunto. Al final vamos a hacer las preguntas, ténganlas ahí listas de esta sesión. Vamos bien de tiempo. Para mí es un honor presentar la siguiente conferencia, Cardiotoxicidad por antraciclinas y anti-ER2, mecanismos aditivos y pronóstico. La va a dar el doctor Joaquín Guerra. El doctor Joaquín Guerra es especialista en medicina interna y hemato-oncología y es el jefe del servicio de oncología de los Cobos Medical Center. El doctor Joaquín Guerra estuvo con nosotros aquí durante mucho tiempo trabajando en hemato-oncología y puedo decir que es uno de los primeros inculcadores de la cardiooncología en los cardiólogos y fue que dejó esa semillita en nosotros ahí para que avanzáramos en este tema. Doctor Guerra, muchas gracias por estar aquí y compartir sus experiencias. Muchas gracias, Carlos. Buenos días para todos. Gracias al comité organizador, a la doctora Karen Dueñas, por invitarme a participar en este Summit. Un tema bastante retador desde el punto de vista oncológico, explicar la cardiotoxicidad con todos los especialistas de cardiología que nos acompañan el día de hoy. Aquí están mis conflictos de interés. Entrando en tema, en las últimas 3 décadas ha habido un avance muy importante en el tratamiento del cáncer. Estos avances se han centrado en 4 pilares: una parte del tratamiento oncológico, la prevención, la calidad de vida y los pacientes hoy en día conocidos como largos supervivientes.
Conocemos que tenemos múltiples tratamientos desarrollados con el advenimiento del conocimiento del genoma del cáncer humano, las nuevas imágenes diagnósticas y las nuevas técnicas de terapéutica, la medicina de precisión. Ya no todos los pacientes caen en la misma bolsa de tratamiento con los diferentes quimioterapéuticos, sino que se trata de ser más selectivo para cada uno de los pacientes. El advenimiento en la última década de la inmunoterapia como uno de los pilares importantes para el tratamiento oncológico. En cuanto a la prevención, pues todos conocemos el tratamiento, por ejemplo, para el cáncer producido por el virus del papiloma humano, la susceptibilidad de los genes y, por ejemplo, aquellos pacientes que son portadores de los genes BRCA, cómo prevenir la aparición de enfermedades en este tipo de pacientes, y obviamente la reducción de los riesgos quirúrgicos y las estrategias que se han desarrollado con el conocimiento y el avance de la medicina. En cuanto a la calidad de vida de los pacientes, pues obviamente buscamos una menor toxicidad, terapias menos invasivas dirigidas con esta terapia de precisión o esta medicina de precisión. Algo muy importante que ha jugado no solo en la atención del paciente, sino en el cuidado paliativo integral y la atención integral de los pacientes con tratamientos multidisciplinarios. Hoy en día no solo se habla, empezó cardio-oncología, pero hoy en día también se habla de nefrooncología, porque estos medicamentos también pueden afectar la función renal a largo plazo, y neurooncología. Y un grupo importante en los avances es los grandes o los largos supervivientes, en los cuales conocemos cada día más frecuentes los efectos secundarios de estos medicamentos y tratamos de mitigar los mismos con la atención multidisciplinaria. Con el paso de las décadas, obviamente los pacientes han aumentado la supervivencia, y como lo muestra esta gráfica, la mortalidad en este tipo de pacientes con terapia blanco dirigidas ha disminuido, siendo largos supervivientes, como lo mencionaba previamente. Sin embargo, estos pacientes no todos responden a las terapéuticas que tenemos, y esto es lo que se ha llamado como farmacoetnicidad. Tenemos factores ambientales que son diferentes, todos tenemos carga genética diferente, diferentes prácticas clínicas en las diferentes regiones del mundo, lo que va a conducir a que las tasas de respuesta en los países en vía de desarrollo, comparado con los países desarrollados, y los pacientes incluidos en los estudios, sean completamente diferentes. Centrándonos ya en la magnitud del problema, que es la cardiotoxicidad, desde el punto de vista oncológico es un problema importante, por lo que mencionaba previamente, los largos supervivientes. Los tratamientos han mejorado la sobrevida, obviamente las terapias blanco dirigidas tratan de ser menos tóxicas. Sin embargo, conocemos con el paso del tiempo que esta toxicidad también se deriva de estos nuevos tratamientos disponibles. Como lo mencionaba previamente el doctor Mendoza y el doctor Bautista, los diferentes fármacos van a afectar el sistema cardiovascular a nivel valvular, a nivel de arritmias, a nivel del pericardio, en eventos como mencionaba el doctor Mendoza, la trombosis, la hipertensión, la terapia que está en boga hoy en día, y hablando en cáncer de mama, que ya también para triple negativo tenemos la inmunoterapia, la presencia de vasculitis, así como también vasoespasmos o la inducción de infarto de miocardio. Y aquí vemos que no es solo las antraciclinas, como mencionaba previamente el doctor Bautista, sino también la combinación con antimetabolitos, la terapia antiestrógenos, la inmunoterapia y todos los medicamentos disponibles. Hoy en día conocemos cuál es el riesgo o el potencial riesgo de estos medicamentos que utilizamos en producir cardiotoxicidad, liderado por las antraciclinas, en especial la doxorubicina, hasta un 48% de riesgo de inducción de cardiotoxicidad, seguido por la ciclofosfamida y finalmente por los anti-HER2, en este caso el trastuzumab. Como lo mencionaba el doctor Bautista, hay unas dosis tóxicas máximas permitidas en las cuales la equipotencia se realiza con la doxorubicina, y estas serían las dosis máximas permitidas, en el cual hasta un 5%, más de un 5% de los pacientes van a presentar algún grado de cardiotoxicidad. La definición para nosotros, la que sigue siendo vigente, es la de la Sociedad Europea de Cardiología, que dice que es la disminución de la falla cardíaca, de la FEBI por debajo del 50% en un 10% de esta disminución. Sin embargo, hay métodos diagnósticos más precisos que detectan mucho más tempranamente, como todos los conocen, como es el strain longitudinal. Para nosotros existen dos tipos de cardiotoxicidad que todos los conocemos: la tipo 1, que es un daño inducido por las antraciclinas, es acumulativo y no es reversible, y el tipo 2
es el cual es mediado en este caso por el trastuzumab, en la cual no es dosis acumulativa, se suspende el medicamento y se espera la recuperación y se puede reiniciar a igual o menor dosis y generalmente se considera reversible. Sin embargo, como mencionaban previamente el doctor Mendoza y el doctor Bautista, salió de esta clasificación que a mi criterio es mucho más funcional en una cardio-oncología de precisión, porque no solo es el daño o el daño reversible o el no reversible, vemos los diferentes tipos y por ejemplo, como le mencionaba el doctor Mendoza, la trombosis precede el cáncer, entonces el cáncer es un estado protrombótico, esa sería la característica por ejemplo del tipo 1, el tipo 2 es los tipos de tratamiento, en este caso el trastuzumab, el tipo 3 tenemos, por ejemplo en el tipo 3 tenemos el daño progresivo de la acumulación por sustancias proinflamatorias del cáncer, pueden producir también no solo el fármaco, sino el daño a nivel cardíaco. El uso de radiación en este tipo de pacientes sería el tipo 4, que induciría el daño cardiovascular, y uno que se llama el tipo 5, que sería el secundario o de origen genético, en el cual, por ejemplo, la esclerosis tuberosa, puede inducir la aparición, es una enfermedad autosómica dominante, puede inducir la aparición de enfermedad cardiovascular y cáncer, y en este caso se han desarrollado, por ejemplo, sarcomas cardíacos con la esclerosis tuberosa. No me voy a detener aquí, los métodos que utilizamos para el diagnóstico, y a todos los pacientes le pedimos su estadificación, los péptidos, los biomarcadores que utilizamos, el ProBNP y la troponina, así como el electro, y ya centrándonos en el tema importante de la charla sobre cuáles son los mecanismos aditivos o que pueden inducir el daño. Todos conocemos que el estrés oxidativo, pero vemos aquí arriba las diferentes vías por las cuales las antraciclinas en este caso van a producir el daño en las células miocárdicas. Una por difusión pasiva, que entra en todos estos receptores, otra por la alteración en este receptor de solutos, que va finalmente a bloquear el AMP cíclico, que conlleva un daño en la mitocondria por oxidación, fosforilación y oxidación de la mitocondria, alteración principalmente en las células miocárdicas de la topoisomerasa B, 2B, a diferencia que la doxorubicina en el cáncer ataca la célula tumoral en la topoisomerasa 2A. En el cardiomiocito, la doxorubicina y el trastuzumab van a afectar principalmente tanto en la mitocondria como en el núcleo de la célula la generación de topoisomerasa 2B, que va a producir el daño reversible e irreversible dependiendo del fármaco que estemos utilizando. Al bloquear y al dañar la célula de la membrana de la mitocondria, va a inducir tanto la liberación de radicales libres, el estrés oxidativo y la apoptosis. Hay algo muy importante, que es que también la doxorubicina actúa sobre este receptor que se llama el DR a través del ligando DR, que activa las caspasas que finalmente van a llevar a mayor producción de ROS y a mayor producción de apoptosis de estas células miocárdicas. Un factor muy importante en los cuales estos dos medicamentos actúan es la vía del ER2, y actúa, hablando de la doxorubicina en importancia, la vía del ER2 bloqueando la neuroregulina 1, que va a inhibir las catalasas, que son las enzimas antioxidantes intracelulares, que van a generar mayor estrés oxidativo y mayor daño celular, y van a producir, al bloquear esta vía del ER2, mayor síntesis miofibrilar. Igualmente, los depósitos de hierro en los cardiomiocitos son bajos. Sin embargo, la doxorubicina actúa sobre el ferroso con la transferrina en la ferritina, en nivel ferroso aférrico, produciendo mayor acumulación intracelular de hierro, mayor estrés oxidativo y mayor daño miocárdico. Y finalmente, otra vía muy importante es la cual que también bloquea las bombas que eliminan diferentes medicamentos del cardiomiocito. Al bloquear esto, mayor acción de la doxorubicina intracelular a nivel del cardiomiocito, mayor daño a nivel nuclear y a nivel de la mitocondria. Resumiendo esta gráfica, este estudio muestra del 2001, el doctor Leslimon, casi 500 pacientes, la utilización concomitante de doxorubicina, la antraciclina y el trastuzumab produce mayor incidencia de disfunción cardíaca y mayor incidencia
de falla cardíaca grado 3, grado 4. En cuanto al trastuzumab, comparten la vía del ER2 al dimerizarse extracelular e intracelularmente. La angiotensina 2, que todos conocemos el mecanismo de acción, va a bloquear la neuroregulina 1. Al bloquear esta dimerización del complejo ER2, ER4, va a bloquear la vía del RAS, RAF, MEC y el ERK1 y 2, que finalmente, al igual que la doxorubicina, va a bloquear la producción de topoisomerasa 2 y mayor daño a nivel del cardiomiocito, induciendo la apoptosis. La segunda vía, por estas citoquinas, por esta tirosinquinasa que se llama la FAC, va a bloquear esta vía de la PI3K quinasa, que también directamente va a atacar la topoisomerasa 2 beta, va a producir la fosforilación oxidativa de la mitocondria y obviamente mayor daño con inducción de apoptosis del cardiomiocito. Este estudio, que se llama el HERA, tiene casi 5.000 pacientes, mostró que dividieron los pacientes en solo darles trastuzumab durante el tratamiento con la quimio, darles mantenimiento por 1 año o por 2 años. Y se vio que los pacientes que por 1 año tenían mayor riesgo de caída en un 4.1% en la fracción de eyección y un 0.8% de desarrollar riesgo de falla cardíaca grado 3, 4, siendo mucho mayor aquellos que eran expuestos a más de 1 año. Hoy el estándar, y sigue siendo el estándar, es adyuvancia por 1 año con el trastuzumab, disminuyendo los riesgos tanto de disfunción cardíaca como de aparición de falla cardíaca. Y aquí vemos en esta gráfica cómo los eventos, la incidencia acumulada para los que recibieron 1 año fue mucho menor de todos los eventos cardíacos relacionados con trastuzumab, comparado contra el 93% de aquellos pacientes que recibieron 2 años de tratamiento. Y en cuanto a la recuperación, como les mencionaba previamente, si bien al suspender la dosis de trastuzumab, lo que uno espera es que el paciente recupere en el lapso de 1 mes, 4 a 6 semanas, su fracción de eyección. En este trabajo, en el HERALD, con 4.000, casi 5.000 pacientes, la mediana de los pacientes fue de 6.6 meses, pero hay pacientes que se tardaron casi 5 años en recuperar nuevamente su fracción de eyección, y aquellos que fueron expuestos a más de 2 años o a 2 años de adyuvancia con trastuzumab, esta pudo llegar hasta casi 7 años de recuperación de la fracción de eyección. Como mencionaba, creo que el doctor Bautista o el doctor Fernández, el doctor Mendoza, existen factores de riesgo en este estudio con 4.000 pacientes, a más factores de riesgo aparte del cáncer, y en este estudio básicamente era la edad, si eran caucásicos o no, el índice de masa corporal, si tenían hipertensión. A más factores de riesgo, mayor riesgo o mayor grado de desarrollar eventos cardíacos relacionados con el tratamiento quimioterapéutico. Hoy en día no solo bloqueamos con un medicamento como el trastuzumab, tenemos terapia doble, trastuzumab, pertuzumab, tenemos la lapatinib, que es un inhibidor de tirosinquinasa, como lo mencionaba el doctor Bautista. El uso del bloqueo dual no es más cardiotóxico que utilizar un monoagente. Este metaanálisis, publicado en el 2013, con 6 estudios, con casi más de 9.000 pacientes, muestra que no hay mayor cardiotoxicidad al utilizar el doble bloqueo dual con el ER2, y obviamente menos riesgo de disminución de la fracción de eyección en este caso con la utilización de trastuzumab o lapatinib. Hay una célula muy importante que es la que permite la reparación del miocardio, que se llaman las células progenitoras cardíacas. Estas células progenitoras también se van a ver afectadas por el trastuzumab y las antraciclinas, en especial la doxorubicina. Y como sabe, no se sabe en esencia cuáles son las vías por las cuales, aparte de la difusión pasiva, la doxorubicina entra en esta célula progenitora y va a producir la fosforilación de esta proteína que se llama la CIR1, que va a inducir a nivel del núcleo de la célula progenitora cardíaca un aumento del P53 que conlleva a la producción, a la apoptosis de esta célula. Igualmente va a bloquear la ciclina dependiente de quinasa 4 y la ciclina D1, que va a fosforilar la proteína del retinoblastoma
y va a detener el ciclo celular en la fase G1, que va a conducir finalmente a la generación de autofagia en la célula progenitora cardíaca. El mecanismo por el cual el trastuzumab afecta esto, sabemos que básicamente es el bloquear la dimerización del ER2, ER4, que va a dañar la red de comunicación intracelular, por decirlo así, y sería la causa del daño que induciría el trastuzumab, hablando de la célula progenitora cardíaca. Sin embargo, no solo es el cardiomiocito, sino también las células endoteliales, que representan la mayoría de las células a nivel cardíaco o a nivel del sistema cardiovascular, los fibroblastos y también el sistema, el sistema de defensa, en especial los macrófagos, donde vamos a ver, por ejemplo, la doxorubicina va a inducir por las metaloproteinases y la simulación del factor de tisular, el factor de crecimiento tisular beta, la producción de matriz extracelular y colágeno y mayor fibrosis y daño miocárdico. También va a disminuir, va a producir la doxorubicina a nivel de los leucocitos, estimulación por el factor nuclear kappa beta de citoquinas como interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, que van a producir mayor inflamación y mayor daño, va a contrarrestar el efecto de la interleuquina 10, que sería en este caso protectora, y produciría mayor daño a nivel cardiovascular. Y en la célula endotelial produciría mayor vasoconstricción por el bloqueo de la síntesis de óxido nítrico. En esta gráfica quiero resumir todas estas vías de señalización. Hay 4 pasos grandes: la inflamación, la alteración en la regeneración, la vasoconstricción y obviamente la fibrosis, que van a alterar las células o los cardiomiocitos, mayor estrés oxidativo, recordemos que el corazón no tiene muchos mecanismos antiinflamatorios, mayor disfunción mitocondrial, disminución del AMP cíclico a nivel mitocondrial, menor tiempo o menor posibilidad de recuperación de la célula miocárdica, la producción de autofagia o disregulación del cardiomiocito, y finalmente el bloqueo de una de las vías principales de reparación, que es la neuroregulina 1 y el complejo ER2, ER4. Desde el punto de vista oncológico, ¿qué hacemos en los pacientes con cáncer de seno? Aparte de los factores de riesgo, determinamos o hacemos el electrocardiograma y un ecocardiograma antes del inicio de las tetraciclinas y al finalizar el 4º ciclo, y cuando se utiliza taxano con trastuzumab cada 4 dosis o cada 3 meses hasta que finalice el año de adyuvancia. Para finalizar, las estrategias desde el punto de vista oncológico, pues obviamente en la atención integral debemos mirar a los pacientes de alto riesgo, como les mencionaba, mayor riesgo, mayor factor de riesgo, mayor riesgo de cardiotoxicidad, modificar factores de riesgo y estilos de vida, utilizar regímenes menos cardiotóxicos, el de rasoxano, que básicamente lo que disminuye es la intracelular en el cardiomiocito, la generación de radicales de oxígeno, para aquellos pacientes que ya han recibido su dosis máxima de antraciclina por tratamientos previos o para paciente pediátrico, y la terapia que más adelante el doctor Ortiz les va a hablar de inhibidores del ARA2, angiotensina o los beta bloqueadores. Para todos, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Joaquín. El doctor Joaquín estaba hasta hace par meses aquí con nosotros liderando todo el tema de cardiooncología y es el que más nos ha motivado a los cardiólogos fácilmente en los últimos 3 a 5 años hacia este tema que hoy en día nos tiene aquí reunidos. Y para finalizar este primer bloque, vamos a hablar del riesgo cardiovascular sexo específico en cáncer y sus terapias. Nos acompaña la doctora Mónica Jaramillo. Ella es especialista en medicina interna, es especialista en cardiología, es en este momento cardióloga clínica de la Fundación Santa Fe de Bogotá, es presidente del capítulo Cardiooncología de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, es miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología, el American College de Cardiología, la Sociedad Española y la Sociedad Europea de Cardiología. Bienvenida, doctora Mónica, y mil gracias por acompañarnos.
Hola a todos, muchas gracias a la cardioinfantil y específicamente a la doctora Karen por la invitación. Hoy trataré de hablarles sobre los riesgos sexo específicos del cáncer y sus terapias. Esto es cuando Karen me dijo que si hacía algo dirigido a la mujer con cardiotoxicidad, pues a mí me parecía bastante complicado. Estuve buscando, entonces vamos a hacer esta agenda, generalidades de epidemiología, luego diferencias basadas en sexo, sobre todo como ya nos dijo el doctor Guerra, lo que más usamos son las antraciclinas, en el trasplante de médula ósea, en las terapias hormonales, en la inmunoterapia y luego vamos a ver cuáles mensajes vamos a llevar a la casa. En este momento lo que se denomina las enfermedades no transmisibles, el cáncer y acompañado de nuestras enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte a nivel mundial, tanto para hombres como para mujeres. En las mujeres un poco más tardío que en los hombres, unos 10 años más, pero de todos modos, como ustedes pueden ver ahí, esto representa casi el 40 y pico % de la mortalidad total. Cuando nosotros vemos esta mortalidad total del 40 y pico %, debemos pensar que prácticamente, ¿por qué esas dos son las principales causas? Las principales causas es porque comparten los mismos factores de riesgos y probablemente van a compartir una fisiopatología muy parecida. Siempre hay diferencias en las enfermedades entre los hombres y las mujeres. ¿Y dónde nace? Nace en la genética, nace en los tipos de genes que tenemos, en el cromosoma X y en el cromosoma Y. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X, estos 2 cromosomas X, uno de ellos va a ser inactivado en el momento en que nos expresamos. Por lo tanto, por ejemplo, aquellas enfermedades que son ligadas al cromosoma X, a pesar de que la mamá lo tenga, a veces la hija no lo va a tener, porque puede expresar solamente el cromosoma X del papá. Pero la otra cosa es que los hombres tienen un cromosoma XY y desde ese momento que tenemos 2 cromosomas diferentes, las expresiones de las enfermedades van a ser completamente diferentes. También vamos a ver que no solamente tenemos lo que son los genes, vamos a tener otros constructos, principalmente aquellos que tienen que ver con el ambiente. Ahora se sabe que el género es diferente, entonces las mujeres no comemos lo mismo que los hombres, dependiendo de la etnia que tengamos, vamos a comer y a tener unos hábitos, sobre todo de salud o hábitos de ejercicio diferentes que van a influenciar tanto en el hombre como en las mujeres. Eso va a influenciar en el tipo de enfermedades que hacemos, en la fisiopatología de las enfermedades que tenemos, en las manifestaciones clínicas de las enfermedades. Con mucha pena de los hombres, ellos se quejan mucho más que las mujeres. Entonces, y les duele más que nosotros, tienen menor tolerancia al dolor. Todo esto hace que los géneros y los sexos seamos diferentes. En el cáncer vamos a ver que los hombres van a tener una predominancia en cáncer mucho más que las mujeres, tienen un riesgo 2-1, excepto en lo que son los cánceres ligados a las hormonas o al sexo. Y por ejemplo hay algunos tipos específicos como el cáncer de orofaringe, laringe, esófago y vejiga, donde los hombres tienen 4 veces más cáncer que las mujeres. Las mujeres tenemos más meningiomas, más enfermedad del tiroides, vamos a tener más cánceres que no son de células pequeñas a nivel del pulmón en personas no fumadores, pero también vamos a tener una sobrevida mayor, vamos a ser más largos sobrevivientes que los hombres con el cáncer. La otra cosa, tal como nos estaba diciendo el doctor Guerra, como nos dijo el doctor Fernán, hay algo que se llaman los síndromes cardio-oncológicos. Ya sabemos que el cáncer por sí mismo puede producir enfermedad cardiovascular, que la enfermedad cardiovascular puede producir cáncer y que el tratamiento de ambos también está ligado, al parecer, a la aparición del cáncer o a la aparición de enfermedad cardiovascular. Entonces, esto es simplemente un juego entre las 3 cosas. Nosotros tenemos una alta probabilidad, todos nos vamos a morir, y la mayor probabilidad es que nos vamos a morir de una de estas 2 enfermedades, a menos de que tengamos una infección o tengamos un traumatismo. Acá tenemos causas endocrinas, procesos inflamatorios, procesos neurovegetativos y variantes genéticas y metabólicas.
todo esto va a ser el constructo que, aparte de eso, las mujeres tenemos unos factores de riesgo cardiovasculares diferentes a los hombres agregados. ¿Cuáles son esos factores de riesgo cardiovasculares agregados de las mujeres? Son principalmente los que están ligados a la concepción, al embarazo, a los anticonceptivos, a la menopausia. Por lo tanto, las manifestaciones de la enfermedad cardiovascular y del cáncer van a ser diferentes también en hombres y mujeres. Acá vamos a ver lo que se llama las antraciclinas. Primero, como ustedes vieron, las antraciclinas son uno de los mayores medicamentos quimioterapéuticos que se usan tanto en niños, en adultos, para los linfomas, para todos los tumores sólidos, y han demostrado disminuir la mortalidad y prolongar la sobrevida. Entonces, tal como nos dijo el doctor Guerra, hasta el 48% de los pacientes pueden tener cardiotoxicidad asociada a antraciclinas, y hay diferencias entre los hombres y las mujeres. Primero, cuando le damos nosotros antraciclinas a los niños pequeños que tienen leucemia, como ustedes ven claramente acá, acá pueden ver que las mujeres van a tener mayor cantidad de cardiotoxicidad que los hombres. Y esto es una cardiotoxicidad de inicio temprano que se presenta en el primer año en que el paciente tiene o recibe la quimioterapia. Se encuentra que el hecho de ser mujer, de ser una niña, tiene 1.6% veces más probabilidades de tener riesgo cardiovascular que un hombre. Y aparte de eso, en los hematológicos, las mujeres también tienen mayor susceptibilidad a cardiotoxicidad temprana o tardía. Ya cuando vamos a los lagros sobrevivientes, niños que recibieron quimioterapia cuando estaban más pequeños, que en este momento son adolescentes o personas de 20 o 30 años, en ese momento no se sabe claramente si hay mayor cardiotoxicidad cuando son mujeres que cuando son niños. Al parecer es porque es un grupo muy heterogéneo. Algunos de ellos ya están produciendo estrógenos y otros no están produciendo estrógenos. Entonces, esto hace que haya algunos reportes donde las niñas les va más mal que a los hombres, como por ejemplo con el tumor de Wilms en 2483, donde el riesgo relativo de cardiotoxicidad en las niñas fue 4.5 veces más que los hombres. También en sobrevivientes de hematológicos con una relación de 1.4, y en una gran cohorte retrospectiva con 20.483 sobrevivientes, las mujeres tuvimos un riesgo relativo de 8.9 veces más. Pero hay otras cohortes donde fueron iguales, y hay aún otra de unos niños con osteosarcoma donde ser mujer fue protector. Entonces, esto es heterogéneo, probablemente porque son diferentes edades y algunos tienen y otros no tienen estrógenos. Y acá aparece lo de los estrógenos. Cuando somos adultos, entonces a los hombres les va peor que a las mujeres. La incidencia de hospitalización por enfermedad cardiovascular a los hombres que les ponen antraciclinas es mayor que en las mujeres. También la cardiomiopatía subclínica, ya sea por estrés longitudinal global o por troponina, también es mayor en los hombres, y esto aparece principalmente en pacientes con cáncer de seno y toxicidad hematológica. Entonces, cuando tenemos estrógenos, los estrógenos nos protegen. Ya cuando somos mayores de 65 años, la cardiotoxicidad es exactamente igual en los hombres que en las mujeres. Entonces, empezamos a ver que los estrógenos nos van a proteger contra la doxorubicina. ¿En dónde es que nos protegen? Nos protegen principalmente porque, al parecer, los estrógenos van a mejorar la bioenergética a nivel de la mitocondria. ¿Cómo lo van a hacer? Porque hay unos receptores de estrógenos que actúan a través de la proteína G. Estos receptores de estrógenos que actúan sobre la proteína G van a actuar en el AMP cíclico y activan esta proteína que se llama la PGC1, que va a proteger a través de la transcripción a nivel de la mitocondria. También los estrógenos disminuyen el estrés oxidativo que nos estaba explicando el doctor Guerra, y los estrógenos también van a disminuir la acción de los fibroblastos a través de la inactivación de las metaloproteinasas 1, lo cual hace que haya menos lesión celular y haya menos apoptosis.
y directamente a nivel de las células mastocíticas también nos van a disminuir la cantidad de apoptosis. La otra cosa es que como las mujeres tenemos más grasa, vamos a tener más cantidad de adiponectina. Al tener mayor cantidad de adiponectina, va a aumentar esta sustancia a nivel de la mitocondria que se llama la cardiolipina, la cual también produce protección de la mitocondria. Entonces, mientras que tengamos algo que se llama estrógenos, las mujeres vamos a tener una protección mayor contra estos medicamentos, contra las antraciclinas principalmente. Acá, como nos decía el doctor Guerra, el dexrazoxano es simplemente un protector para que no haya tanto daño por antraciclinas. Acá también tenemos una diferencia. Cuando a las niñas les dieron doxorubicina más esto es un nombre raro para mí, dexrazoxano, usualmente a las niñas les iba mejor, las protegía contra la cardiotoxicidad, mientras que a los niños no los protegieron. Entonces esto también es una diferencia. Acá sí es donde salimos perdiendo. Cuando a una niña le hacen quimioterapia con una antraciclina y posteriormente esta niña se embaraza, tiene mayor riesgo de hacer cardiotoxicidad, ya sea que haya hecho cardiotoxicidad cuando le pusieron la primera dosis de doxorubicina. Si esta niña hizo cardiotoxicidad con las primeras dosis de doxorubicina, tiene un alto riesgo, 47.7 veces más, de hacer nuevamente cardiotoxicidad si se embaraza. Si a una niña le pusieron doxorubicina cuando estaba pequeña, no hizo cardiotoxicidad cuando estaba pequeña, en el momento de embarazarse también tiene alto riesgo de hacer una cardiopatía dilatada. Y esto va a depender directamente de que entre más tiempo pase entre la quimioterapia y el embarazo, mayor probabilidad tiene. Y a menor edad, si le pusieron la quimioterapia cuando era mucho más pequeño o cuando era más grande. En el trasplante de células hematopoyéticas también vamos a tener algunas diferencias. Los pacientes que son sometidos a trasplante de células hematopoyéticas, entonces podemos tener, tienen complicaciones cardiovasculares. El paciente va a tener unos factores de riesgo previos, de riesgo cardiovascular previo a la cardiotoxicidad, pero también puede tener toxicidades agudas, como ya vieron, podemos tener arritmias, angina, insuficiencia cardíaca, y vamos a tener también efectos tardíos del tratamiento en los largos sobrevivientes. ¿Y qué es lo que pasa? En el periodo temprano del trasplante no hay prácticamente ningún tipo de diferencia, pero ¿dónde es que tenemos que actuar? En los largos sobrevivientes. ¿Por qué? Casi todos los medicamentos que hacen quimioterapia y prolongan la sobrevida en el cáncer van a producir un síndrome metabólico y van a aumentar los factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, ¿a quién le ocurre más? A los que tienen linfoma, y le ocurre más a los pacientes que tenían previamente factores de riesgo cardiovasculares. Hay que cuidarles clásicamente todos los factores de riesgo cardiovasculares, ya que estos pacientes, o por la disfunción hormonal o porque adquieran nuevos factores de riesgo, se volvieron hipertensos, se volvieron dislipidémicos o alteraciones metabólicas, o van a tener daño endotelial, van a tener una aterosclerosis generalizada. Por lo tanto, hay que invitar a todas las personas, cuando tengan un paciente al frente que tuvo un trasplante de médula ósea, hay que decirles que tenemos que hacer las 8 esenciales del cuidado del riesgo cardiovascular, que es no tabaco, dormir 8 horas, 5 a 7 porciones de frutas o verduras al día, el ejercicio, los niveles de azúcar, el peso adecuado, la presión arterial adecuada y el colesterol adecuado. Aquí hay otra parte donde tenemos diferencia, que es en la terapia hormonal. Entonces, los sobrevivientes de cáncer de seno y los sobrevivientes de cáncer de próstata ya son muchísimas personas. En Estados Unidos solamente hay 2.8 millones y de próstata 3.1, y tenemos diferentes tipos de terapias hormonales. Todas estas terapias hormonales que nosotros vemos los pacientes de cáncer de próstata muy tranquilos por ahí caminando, y los de cáncer de seno que toman tamoxifeno frescos y nosotros no nos damos cuenta,
todos estos medicamentos van a producir aumento del riesgo cardiovascular. Principalmente van a producir aumento de la aterosclerosis y sobre todo síndrome metabólico. Casi todos los pacientes masculinos que tienen bloqueo hormonal van a tener un aumento de síndrome metabólico y aterosclerosis, y lo mismo va a pasar con las mujeres. Hay que pensar en los hombres, que cuando los bloqueamos, la testosterona, se le va a producir una prolongación del QT y mayor riesgo de arritmias. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Aquí, dependiendo de los factores de riesgo de cada uno de ellos. Entonces, hay que acordarse, por ejemplo, que las mujeres tenemos más dislipidemia en el momento de tener enfermedad cardiovascular, que las mujeres mayores de 75 van a tener más hipertensión, que el tabaquismo les hace más daño a las mujeres, que la diabetes también se prolonga y les acorta el tiempo que las protegen los estrógenos, que la obesidad aumenta el riesgo cardiovascular y que el sedentarismo también lo aumenta. Hay que hacerle un manejo integral de todos los factores de riesgo a las mujeres, que ahora hay que preguntarles todos los antecedentes cuando estuvieron embarazadas, porque todos ellos van a dar riesgo cardiovascular. Y aquí viene la inmunoterapia, que son los nuevos mecanismos para hacer, que han mejorado grandemente la sobrevida. Ya, como nos estaba diciendo el doctor Guerra, cada vez la inmunoterapia se usa muchísimo más para el tratamiento del cáncer. Al parecer, por lo que yo leí, puede ya aplicarse casi hasta el 50% de los pacientes. Y esta inmunoterapia, ¿en qué consiste? En que las células cancerosas usualmente tienen unos marcadores donde se pegan las células T o los linfocitos para poder matar esas células. Las células cancerosas ocultan los sitios donde se pegan. Entonces, la inmunoterapia, sobre todo lo que se llama la que va contra los puntos de control, que son, por ejemplo, el pembrolizumab, el nivolumab, todos estos medicamentos han mejorado mucho la sobrevida, pero lo que hacen es aumentar la inmunidad, hacerle como una enfermedad autoinmune a las personas. Pueden producir arritmias, pericarditis, miocarditis, cardiomiopatía, vasculitis, aterosclerosis, insuficiencia cardíaca, pero muchísimo menos sintomáticos y con mejor calidad de vida que lo que hace una quimioterapia común y corriente. Como ustedes ven acá, en el cromosoma X está prácticamente mucha parte de la inmunidad. Entonces, las mujeres, por eso hacemos más cantidad de enfermedad autoinmune. Y supuestamente nosotros podríamos hacer más efectos secundarios con la inmunoterapia. Pero esto no ha sido completamente demostrado. ¿Por qué? Porque la inmunoterapia se usa principalmente para cánceres que son de hombres. En este momento lo que es el cáncer de riñón, el melanoma, aparece mucho más en hombres. Entonces, no, en las series de estudios hay muy poquitas mujeres. De todos modos, pues no hay diferencias entre eficacia y resultados basados en sexo. Y pues se supone que deberíamos tener más porque tenemos más autoinmunidad, pero hay que esperar mayores estudios y al parecer pueden hacer más miocarditis las mujeres que los hombres cuando están sometidos a inmunoterapia. Y muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Mónica. Y vamos a tener 10 minuticos de preguntas antes de salir a un break. Entonces, ¿tenemos preguntas en el auditorio? ¿Alguna pregunta, Carlitos? Bueno, como ven, este tema, insisto, es fascinante y ha cambiado desde el 2017, 2016 que salieron las primeras guías europeas. Y yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Mendoza acerca de ¿cuánto tiempo considera usted que en un paciente, digamos, con enfermedad oncológica y alto riesgo de sangrado, con un stent medicado de los que estamos poniendo recientemente, deba recibir aspirina en el contexto, digamos, del alto riesgo de sangrado? Y teniendo en cuenta, digamos, los datos recientes que nos muestras acerca de que el paciente con sangrado también se enferma más.
Bueno, sí, una pregunta muy interesante. Entonces, creo que primero que todo es revisar la indicación por la cual se puso el STEM. Entonces vamos a tener un escenario del síndrome coronario crónico, que en ese escenario uno está más libre como de acortar el tratamiento. En síndrome coronario agudo, ahí es donde se preguntaría uno, bueno, ¿cuál es la terapia? Hay estrategias que nos pueden ayudar. Entonces, por ejemplo, podríamos aplicar un Precise DAP, que es un puntaje de riesgo que se hace. Si ese puntaje es mayor o igual al 25, hablamos de acortar la terapia. Entonces, ahí cuando uno dice, bueno, ¿cómo voy a acortar la terapia? Hay diferentes estrategias. Y garantizando de que el stent que se le haya colocado al paciente sean unos stent de última generación. De esos stent, ya sabemos nosotros que los de everolimus, sirolimus, pero también ahora hay unos stents que tienen un biopolímero bioabsorbible, que también se da la recomendación que pudiera, en casos especiales donde el riesgo de sangrado sea muy alto, pudiera uno dejar esa terapia doble durante un tiempo. Entonces, de pronto, para resumir, uno diría, si ya ubiqué que ese paciente es de alto riesgo de sangrado, con estos nuevos stents, las guías dicen que pudiéramos hacer un acortamiento de terapia doble hasta 6 meses, pero pudiéramos, en un caso especial, 3 meses. Ahora, ¿qué quito? Entonces, un día diría, pudiera uno quitar la aspirina y dejar solamente un antiplaquetario, que pudiera ser, en este caso sería el clopidogrel. Eso pudiera ser una estrategia. Ahora, hay otras estrategias que se están viendo ahora, pero esos no están investigadas en un escenario, creo que de acá, porque estamos hablando de un solo antiplaquetario en un contexto de un cáncer que sería el clopidogrel, pero sabemos de que hay otras estrategias de acortamiento en el cual se dejan 3 meses con una terapia doble y después se deja un antiagregante, como el protocolo dejar 2 aspirina y por ejemplo ticagrelor, y posteriormente solamente dejar ticagrelor. Entonces son escenarios que uno va viendo dependiendo de la situación. El único que posiblemente en esta cuestión es alto de sangrado, que vean ustedes que no hay, es el prasugrel. Entonces nos quedaríamos con clopidogrel. Bueno. Muchas gracias. Doctor William, su conferencia hablaba también del manejo de la fibrilación, que sabemos que la fibrilación y el cáncer también son 2 entidades que van de la mano. Muchos de estos pacientes de enfermedad oncológica somos llamados, digamos, en un posoperatorio, especialmente de cáncer de pulmón y especialmente en cirugía oncológica avanzada, que hacen una fibrilación auricular posoperatoria y tiene 70 años, es hipertenso, es diabético. ¿Cómo hacemos para sopesar el riesgo de sangrado en este paciente? ¿Cuándo le vería usted la indicación del cierre de auriculilla? ¿Cómo ve ese escenario en el futuro próximo? Bueno, Carlos, gracias por la pregunta. Digamos que en cuanto a la fibrilación auricular, la terapia anticoagulante es riesgo-beneficio. De todas formas, hay unas escalas clásicas que involucran factores convencionales, pero hay otros factores que, asociados a las características propias de cada paciente, podrían incrementar un poco no solo el riesgo de trombosis, sino el riesgo de sangrado. O sea, definitivamente con puntajes altos de sangrado o riesgo de sangrado a 1 año, por las diferentes escalas, con contraindicación, no tiene que ser absoluta, pero con contraindicación relativa, estaría bien visto que un paciente fuera llevado a un cierre percutáneo de auriculilla, especialmente ahora que están el boom de este tipo de terapias. Aquí en Colombia solo contamos con 2 tipos, que es el Amulet y el Washman. Digamos, en Norteamérica hay 4 o 5, en Europa hay 6, 7, y de diferentes approaches y diferentes protocolos de seguimiento en el postimplante que incluso involucran terapia antiplaquetaria simple, dual o uso corto a mitad de la dosis de algunos anticoagulantes. En cuanto el no cierre de auriculilla en paciente con riesgo de sangrado alto, y digamos en el hipotético caso que usted quiera dejarlo sin medicación, pues digamos que nuevamente evaluando caso a caso y hablando con el paciente, porque pues tú sabes que un ACV isquémico puede producirle una disabilidad al paciente que lo deje postrado el resto de su vida en la cama, además del cáncer.
y por no indagar o no preguntar o no querer hacer algo más que ponga en riesgo a nuestro paciente, lo que podemos estar haciendo es exponiéndolo a un riesgo de una disabilidad permanente y deterioro de la calidad de vida no solo del paciente, sino a su comunidad y entorno. Perfecto. Sí, vemos frecuentemente, posiblemente las terapias con ibrutinib son realmente sensibles a las arritmias, a la fibrilación auricular, y en donde nos vemos en unos escenarios no solo de fibrilación auricular, sino de trombocitopenia en ese mismo paciente, en este contexto de paciente adulto mayor con leucemia. Sí, entonces, doctor Joaquín Guerra, nosotros los cardiólogos creemos que hacemos mucha prevención de la cardiotoxicidad y le decimos al oncólogo, bueno, ¿cómo hacemos? Porque finalmente el primer abordaje es oncológico para tomar la decisión de la terapia. Y por ejemplo en terapias anti-HER2 que son tan nuevas, tan novedosas, que apenas las estamos empezando a conocer y ver sus efectos cardiovasculares, específicamente desde oncología, ¿cuáles son esas estrategias que tenemos que aprender cardio-oncólogos y oncocardiólogos para poder cuidar a nuestros pacientes de todas las complicaciones cardiovasculares? Como lo mencionábamos, hoy en día la atención no es solo el grupo oncología o el grupo cardiología, sino la atención es integral, el paciente es transversal para todas las especialidades. En ese contexto, el paciente oncológico es un paciente que la mayoría tienen sobrepeso, pueden ser hipertensos, diabéticos, estos son factores de riesgos y signos de alarma que como oncólogo me dicen que este paciente va a tener o complicaciones agudas o complicaciones tardías. Hay tres tipos, hablando en lo del cáncer de mama, hay los pacientes que son triple negativo, que la terapia pues obviamente no va dirigida al HER2. En el caso del HER2 tenemos dos pacientes que son HER2, los que son triple positivo o el HER2 puro, que no tiene receptores, no sobreexpresa receptores hormonales. Para estos dos pacientes, dependiendo de los factores de riesgo, en una junta multidisciplinar, uno puede abordar una terapéutica que no incluya antraciclinas como tal, porque sabemos que más tarde que temprano vamos a tener ese paciente con complicaciones en un largo superviviente, en un contexto de un paciente con intención curativa, con mayores complicaciones. Entonces, estas terapias incluyen, por ejemplo, suprimir el agente alquilante como la ciclofosfamida y suprimir la antraciclina, en este caso la doxorubicina, y utilizar el taxano con el trastuzumab y utilizar un platino. Como lo mencionaba el doctor Bautista, pues los platinos también inducen en menor proporción cardiotoxicidad, pero le estamos mitigando la mayoría del efecto que se deriva con el uso de la antraciclina en este grupo de pacientes. Gracias, doctor. Y para finalizar con la doctora Mónica Jaramillo, que nos acompañó, yo creo que todo el escenario quedó asombrado sobre el alto riesgo que tiene una niña sobreviviente del cáncer que estuvo expuesta a antraciclinas y hizo cardiotoxicidad. La doctora nos dio un OR de una alta probabilidad de repetir cardiotoxicidad y veamos a ver si hay un riesgo de recurrencia de su cáncer. Doctora, ¿qué estrategias? ¿Cómo hacemos seguimiento? ¿Necesita eco con strain? ¿Cómo la estamos vigilando? Porque ese sobreviviente del cáncer crece, se vuelve adulto y posiblemente se pierde en la población y no, es una población que nos toca empezar a traer a cardiología, que fue el sobreviviente del cáncer niño que hizo cardiotoxicidad. Sí, en este momento hay diferentes tipos de estrategias que han tratado de buscar cómo poder detectar la cardiotoxicidad tardía. Entre las que han tratado de hacer, por ejemplo, es ver si hacerle troponina sirve, si hacerle strain longitudinal global sirve. Troponinas, no. Al parecer, la doctora Cardinali, que es la persona que más ha estudiado esto, ya resolvió que la cardiotoxicidad por antraciclina no era una temprana y tardía, sino que ellos dicen que claramente es prácticamente la misma enfermedad desde el principio hasta el final y que se puede tener diferentes tipos de manifestaciones. Por eso, en este momento a los pacientes que le dan antraciclina, uno lo clasifica de acuerdo a una gradilla que hay en la Sociedad Europea de Cardiología y dependiendo de esto hay que tomarle
troponinas en forma temprana. Las troponinas en forma temprana, cuando el paciente está recibiendo el medicamento con la quimioterapia, la antraciclina, le va a decir si lo va a hacer en forma tardía o no. La otra cosa es que estos son tratamientos muy antiguos, entonces ya hay un metaanálisis de este año donde con las nuevas dosis la cardiotoxicidad bajó terriblemente, entonces si no se hace cardiotoxicidad temprana no se va a hacer tardía. A las niñas que ahora se embarazan, que tuvieron la cardiotoxicidad hace 20 años, a ellas hay que cuidarlas muchísimo. A ellas hay que hacerles un eco y troponinas en forma consecutivas y más que troponina, NT-proBNP, porque se van a dilatar. Pero ahora la prevención primaria, bajando la dosis, haciendo el tratamiento adecuado, y Isabel les va a hablar de eso, es lo que el último metaanálisis, la cardiotoxicidad bajó muchísimo y no es tanto como antes. Muchas gracias, doctora Mónica. No sé si hayan más preguntas en el auditorio. Aquí tenemos una. Muchísimas gracias. Mi pregunta va más enfocada acerca de los riesgos de sangrados y los riesgos de trombosis en cuanto a las nuevas, pues los nuevos procedimientos estructurales en hemodinamia, como por ejemplo colocación de TAVI, MitraClip, incluso TricusClip, ¿verdad? De que siempre igual muchas de estas pacientes van a terminar en falla cardíaca, isquémicas, cuando ya están dilatadas, lo que nos enseñó el Commander HF acerca de la anticoagulación a bajas dosis, todo esto cómo lo valoramos y de igual manera muchos de estas pacientes que tienen cáncer tuvieron cardiopatías congénitas y también son usuarios de dispositivos. Entonces, esto nos amplía muchísimo más el panorama acerca de estos riesgos de sangrado. En su experiencia, ¿cómo se aborda acá? La experiencia del doctor Carlos, ¿no? No, asumamos de que o sea, estos escenarios, la doctora, sí, porque depende, uno dice, bueno, el paciente superó su episodio, está vivo luego de una terapia con cáncer y aparece una estenosis aórtica. Entonces, creería yo que en ese escenario, dependiendo de la condición que tenga en ese momento, se evalúa. Entonces, uno diría en qué contexto está el paciente, su nivel de hemoglobina, su recuento de plaquetas, generalmente son procedimientos que no son de urgencia, entonces uno programaría la situación del paciente, pero creo que de pronto la situación tuya es lo que nos vemos enfrentados, y creo que sí, entonces son pacientes de pronto adultos, con comorbilidades, entonces uno decide en ese momento o el grupo de hemodinamia y el grupo, el riesgo que tuviera ese paciente de sangrado. Entonces, por ejemplo, si es un TAVI, generalmente ustedes saben de que si el acceso es femoral, se hacen las mediciones adecuadas, la experiencia del grupo, cirugía cardiovascular como soporte. Ya tú sabes que de pronto luego de ese procedimiento para el TAVI ahora estábamos pensando si no hay una indicación porque tienen una FA con un antiplaquetario suficiente. O sea, ya hay cosas que uno puede individualizar, lo mismo sucede cuando ya se pone a intervenir de pronto la válvula mitral con un MitraClip. Entonces también estamos pensando si no tiene FA también antiagregación. O sea, son cuestiones que no individualiza, pero tú tienes razón, porque son pacientes que ya superaron y van a quedar una cardiopatía dilatada, una estenosis aórtica, y en esos escenarios, siempre y cuando ojalá nunca sean agudos, uno puede individualizar para ofrecer la mejor seguridad del paciente para hacerlo en las mejores condiciones. Y la recomendación, todas estas condiciones ahora deben estar en un sitio de alta experiencia, ya claramente las guías establecen números de procedimiento, entonces eso nos lleva a centros de excelencia que es hacia donde van la mayoría de las instituciones. Sí, digamos que en ese escenario parte de lo que a veces uno tiene con el paciente con falla cardíaca y tiene enfermedad oncológica, tal vez uno se preocupa mucho por el riesgo de la trombosis de este paciente y buscándole activamente la FA, buscándole activamente, digamos, ese escenario de cuánto más lo protejo de esa trombosis que puede tener ese paciente. Creo yo que hay que ir a lo pragmático de optimizar mucho
el manejo básico de lo que es bajar la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, porque así la aurícula izquierda no está hipertensa. Entonces vuelve uno a lo básico. A veces uno se preocupa por la búsqueda activa de la fibrilación auricular, pero no le tiene titulado el sacubitril o valsartán, no le tiene la espironolactona. Seguramente si esa aurícula no está hipertensa, el flujo de esa aurícula va a estar mucho más, digamos, fascinante en su eyección y seguramente vamos a tener menos eventos. Pero seguramente la complejidad y lo que tú dices de la cardiopatía congénita que viene al adulto asociado a cáncer va a ser un poco más compleja y nuevamente requiere individualizar y estos grupos de trabajo en centros de experiencia. Sí, y posiblemente hay un escenario que no se ha tocado y es el paciente que es candidato a TAVI, que es un escenario en el que estoy, y que es llevado a un TAC para poder hacer el procedimiento como una imagen requerida para nuestro procedimiento. Imagínense que en un 3 a 5% de esos pacientes se les detecta cáncer en el TAC. Nosotros analizamos nuestra corta de pacientes TAVI, nuestro programa tiene 350 pacientes y a la fecha hemos detectado 18 cánceres en el TAC con protocolo TAVI para el procedimiento. Y ahí viene un escenario interesante porque tú dices, tiene estenosis aórtica, está sintomático, su riesgo de muerte súbita y complicaciones es muy alto, pero tiene cáncer. Entonces comienza una individualización y posiblemente esa ha sido la palabra estrella en esta discusión y es individualizar en este momento específico del paciente cómo le mejoramos su calidad de vida, posiblemente su pronóstico de vida. Y ahí tomar la decisión sobre si manejar primero el cáncer o, en este escenario, la estenosis aórtica, requiere un equilibrio y por eso el Heart Team, que es lo que nos dicen las guías, para que optimicemos. En nuestro grupo de pacientes, 5 pacientes con cáncer de pulmón, obviamente el TAC va muy enfocado a tórax, aunque hacemos tórax y abdomen, y imagínense tomar esa decisión. En el 90% de los pacientes fueron primero a clasificación de riesgo oncológico y a manejo oncológico, que posiblemente les va a dar su pronóstico de vida, y nosotros, vienen unos escenarios posiblemente no TAVI, posiblemente una valvuloplastia con balón, mientras salimos o mientras les hacemos como una terapia puente a TAVI en la resolución de su cáncer y de su oncología. Vamos pues a un break. 15 minuticos, nos tomamos un café, nos vemos aquí 10:25 para que no se nos corra mucho y mil gracias a nuestros conferencistas que nos acompañaron.